Bueno, bienvenidos a Medicina y Algo Más Podcast. Hoy tenemos invitado nuevamente al doctor Santiago Bachi. Bueno, ya ustedes lo conocen. Santiago es médico internista, infectólogo, Research Fellow en Harvard University. Trabaja en el Centro Médico de Caracas, Venezuela, y es columnista del Nacional y del Universal. Bueno, Santiago, bienvenido nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast. Muchas gracias, un placer estar contigo otra vez. Bueno, yo creo que casi como para cerrar el ciclo del COVID, ¿no? Porque pronto cuando ya esto pase a la historia, no va a haber mucho más que comentar sobre esto, sino se quedará para los historiadores como tú, pues, que a ti te interesa bastante ese tema. Vamos a hablar sobre vacunas y COVID. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿qué contiene esa vacuna? ¿Qué ingredientes tiene la vacuna? Y si tiene virus. ¿Es una vacuna que contiene el virus del COVID? Sí, bueno, yo creo que debemos también, para hablar de qué parte del virus contiene, separar las vacunas que tenemos ahorita, ¿no? Lo primero que hay que decir es que ninguna de las vacunas que se están utilizando contiene el virus vivo. Cuando hablamos de estas vacunas que has oído en los países desarrollados, como la ARN mensajero, estos tienen una tecnología bien novedosa, introducen el ARN de la proteína S. ¿Sabes que la proteína S es aquella proteína de la espiga que ves en la corona? Y ellos, por tecnología de biología molecular, forman muchos ARN y la introducen en forma de vacunas, en forma de nanopartículas, para que una cubierta lipídica proteja ese RNA, ¿no? Esto introduce las instrucciones en las células para que estas células produzcan las proteínas de espiga. El RNA mensajero lo que hace es codificar la proteína de pico, de espiga, que repito, y esta es captada por las células dendríticas que expresan la proteína pico en la superficie celular. Ellas después viajan a los ganglios y estimulan las células del sistema inmunológico para que éstas produzcan anticuerpos. O sea que los anticuerpos son las sustancias básicas que las vacunas buscan producir para que en un futuro, cuando o cuando tenga contacto con el virus, se activen y se unan a los antígenos, que sería el virus, y los neutralicen, ¿no? Esa es por las vacunas de RNA mensajero. Las otras vacunas, que es por ejemplo como la Sputnik, que es la que actualmente se empezó a utilizar en Venezuela, es una tecnología diferente. Aquí se introduce en el organismo un virus diferente al coronavirus, que es un virus como un caballo de Troya, que es como el llamado adenovirus, que es un virus no replicativo que puede dar infecciones, resfriado común, etc. Y a este virus le introduce un fragmento del ADN modificado del coronavirus. Estos se inoculan en el cuerpo y ese pequeño fragmento se va a introducir en la célula para producir muchas copias de RNA que contienen las instrucciones para que de nuevo fabriquen esa proteína de espiga, la proteína S. Y por último, otra vacuna que no la hemos visto aprobarla, contienen fragmentos del virus como Novavax, pero eso no la tenemos en este momento, pero sí en los próximos meses podría venir. O sea, que pudiéramos decir, Santiago, que una usa una tecnología, las vacunas envían un mensaje, yo digo que es como un mail, ¿no? Pero entonces unas lo envían online como un email y la otra lo envían como el correo normal, pues. Sí, son Porque, tecnologías diferentes. El último grito de la moda son estas dos que salieron en Estados Unidos. claro, porque es La como primera vez en la historia de las vacunas que se utilizan el RNA. En cambio, la otra, la que es AstraZeneca, que te dije que con vectores virales como adenovirus, y la Sputnik, ya había esta tecnología hace varios años. Bueno, pero esta tecnología nueva, Santiago, ha traído un revuelo. Tú sabes Sí. que la gente que es antivacuna y la gente que siempre quiere hurgar y buscar y angustiar a los demás, porque hay los angustiadores de oficio, como los llamo yo. Entonces dicen, bueno, como tiene un RNA y el RNA es el sobre donde va el mensaje que va para la célula, eso va a modificar nuestro código genético, nuestro ADN. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, lo que se conoce sobre biología molecular, no hay ninguna evidencia que diga que ese RNA mensajero que se está introduciendo en el cuerpo
pueda tener la capacidad de alterar nuestro genoma. Y este es uno de los problemas de desinformación. Tú publicas eso y ya se crea cierta expectativa negativa de que, oye, esa vacuna me va a cambiar mi código genético. ¿Quién sabe cómo voy a reaccionar yo en un futuro? Y eso es una de las cosas que utilizan los grupos antivacunas para escandalizar y hacer que la gente no diga, no, yo me voy a esperar, yo no voy a cumplir la primera fase de vacunación, voy a esperar cómo se desarrolla. Y ya esta vacuna está siendo probada desde el verano pasado, o sea que ya tenemos por lo menos 6 a 8 meses para ver si tiene algún problema secundario y hasta ahora no ha habido problema severo de que, para decir lo que dice este grupo antivacunas, que estas vacunas no van a producir al mediano plazo trastornos. Ahora, recuerda que estas vacunas están siendo aprobadas para un uso de emergencia. Estas vacunas no están siendo aprobadas totalmente. Hay que esperar por lo menos hasta mitad de este año o finales de este año para que las aprueben precisamente por eso. Porque a medida que tú vas vacunando millones y millones, existe la posibilidad de que aparezca un efecto secundario y en ese momento lo detecten. Pero hasta ahora, después de más de 200 vacunas inoculadas, no ha habido ese problema que los grupos antivacunas dicen, pues, que puede haber problemas severos por vacunación. Pero además, otros dicen, puede producir COVID. La COVID puede producirte la enfermedad. No, ninguna de estas vacunas, ya sea la RNA mensajero que se está poniendo en primer mundo, ni la Sputnik, o sea, la rusa, puede producir COVID porque no tienen el virus vivo y la inyección no puede hacer que tú te enfermes de COVID. Lo que puede hacer es que te pueda dar unos efectos secundarios como dolor muscular, fiebre, cefalea, que pudiera simular un COVID, pero no es que te está produciendo una infección, sino que es la respuesta del organismo a la vacunación. Correcto. Ya tú explicaste la diferencia de las vacunas, pero lo otro que queremos saber es cuántas dosis necesitas tú de la vacuna. ¿Todas necesitan 2 dosis? ¿Hay alguna que necesita una sola dosis? Casi todas las vacunas, estas 3 que tenemos ya, la de vectores, las 2 de vectores que se están utilizando más y la RNA mensajero son 2 dosis. Está por aprobarse esta semana o en este mes la próxima, que es una sola dosis, que es de Johnson Johnson. Y la segunda dosis funciona como un refuerzo. O sea, con la primera dosis tú tienes una buena protección, pero no el 90 y pico % que te están prometiendo. Por eso la importancia de colocarse la segunda dosis de manera que llegue del 60, 70 a un 90 y pico %, porque si solo te pones una sola dosis, probablemente no te va a garantizar ese resultado tan bueno que están promocionando en la prensa. Sí, los israelitas dicen que más o menos un 60 y pico % de Eh, protección con una sola dosis. Ahora fíjate, ¿cuánto dura la protección de la vacuna? Esa sí es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta porque ni siquiera los investigadores lo tienen totalmente cierto. Se espera que la vacuna dure en un periodo de 4 meses a un año. Eso es lo que se espera, ¿no? Pero a ciencia cierta no se sabe exactamente cuántos meses va a proteger y en qué magnitud lo va a proteger. Eso lo tenemos que estudiar mejor y lo sabremos en unos meses. Ok, y ya dijiste qué tan efectiva es, que era 90 y pico %. ¿Y cuánto tiempo después de que me pongo mi segunda dosis ya tengo el 95% de certeza que no voy a tener? Eso es importantísimo porque la respuesta del cuerpo es lenta. Esa respuesta que te digo de tener el antígeno, desarrollar el anticuerpo, etcétera, dura semanas. Y la segunda dosis, por ejemplo, con la que está poniendo en Venezuela, se pone al mes, a los 28 días. Y después de la segunda dosis tienes que esperar 1 o 2 semanas que ese refuerzo todavía termine de conseguir la inmunidad que se busca por encima del 90%. O sea que aquel que quiera decir, yo estoy ya inmune con lo que me prometieron de la vacuna, tiene que esperar por lo menos 1 o 2 semanas después de la segunda dosis. Ajá. Y ponte tú que yo me voy a poner la segunda dosis y, bueno, no sé, se me olvidó que me tocaba hoy y no me recuerdo y pasa una semana más y, chule, tengo que ponerme la segunda dosis. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo tengo oportunidad de ponerme una segunda dosis? Y óyeme, ¿hasta cuándo, verdad? Y si pasa ese lapso que me vas a decir, necesito otra vez
tener que ponerme la primera dosis y comenzar el esquema de vacunación? Pero eso cada compañía de vacuna ha estado investigando qué pasa. Por ejemplo, Pfizer dice que puede retrasar hasta un máximo de 6 semanas, ¿no? Inclusive la de Sputnik, el gobierno argentino estaba, no sé si viste hace un mes que estaba diciendo que vamos a ponerle una sola dosis de Sputnik para tratar de cubrir y cubrir con menos de 80%, pero cubrir más población, ¿no? Entonces no está seguro cuál es el periodo máximo que puede haber entre una y otra. O sea, el mensaje es, si usted falla en su segunda dosis a la fecha que le dijeron, todavía tiene tiempo de ponérsela en un espacio de varias semanas. O sea, no tiene que ser tan exacto. Lo que sí está más claro es que no te la puedes poner antes del tiempo. Es mejor que no, te puedes poner 2, 3 días, 4 días antes de que te tocara, pero no te puedes poner, en vez de, supongamos, la de Moderna, que tienes que ponértela también como la Sputnik de 28 días, no te la puedes poner 15 días después porque vas a ir de viaje, porque te vas a regresar a Venezuela, ¿no? Que eso es la pregunta que me hacen. Mira, yo voy a vivir 15 días. ¿Me van a poner la vacuna Pfizer y después me voy a regresar 15 días? ¿Me la pueden poner a los 15 días? No, no te la van a poder poner a los 15 días. Vas a tener que quedarte en el sitio donde vas por lo menos 3 semanas en caso de la Pfizer y un mes en caso de la Moderna. Exactamente. Ahora fíjate, ¿quiénes deben recibir o pueden recibir la vacuna y quiénes no deben o no pueden recibir la vacuna? Bueno, los que no pueden vacunarse son mucho menos de los que pueden vacunarse, pero hay un grupo que estamos claros que se tiene que vacunar, como los factores de riesgo por la edad, todos y la población general. Hay un grupo que sabemos que no se debe vacunar, que son aquellos que tuvieron básicamente alergias previas a los componentes de la vacuna o que tuvieron alergia severa, que ya vamos a hablar de alergia tipo anafilaxis, en la primera dosis, y no es recomendable que repita una exposición a la segunda, ¿no? Y entre ellos dos están pacientes embarazados, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, etcétera, que no se han estudiado bien si son seguras, pero la tendencia, la matriz de opinión, es que el riesgo-beneficio les conviene si tú estás embarazado, si tienes un cáncer, por lo menos que no estés en quimioterapia, si tienes VIH, les conviene vacunarse. Y yo creo que eso vamos a llegar, a vacunar a todos esos pacientes que tienen inmunosuprimidos, embarazados y todo, porque mujeres embarazadas, porque el riesgo-beneficio o la balanza se inclina hacia el beneficio. Y sobre todo si ese tipo ese grupo de personas tiene un trabajo de riesgo. Por ejemplo, si la embarazada trabaja y es parte del equipo de salud, debería vacunarse, Sin duda, porque sin está en duda. mucho más riesgo. Ahora fíjate, esos son los que no deben, lo que no deberían vacunarse. Ahora te digo, soy alérgico al huevo o soy alérgico a ciertas comidas. No me voy a Sí. vacunar porque dicen que me puede dar alergia a la vacuna. ¿Eso es cierto? No, en general las alergias, sobre todo, acuérdate que hay varios tipos de alergias. Alergia inmediata de tipo anafilaxis, que son, y comprometen la vía aérea del enfermo, la vida del enfermo. Inclusive deberían utilizarse epinefrina o adrenalina, como tú lo sabes que eres intensivista, y tienen que tener una atención médica especializada en el momento, etcétera. Eso es bien raro con este tipo de vacunas, aunque puede suceder en aquellos pacientes que ya tuvieron anafilaxis previa a otro tipo de vacuna u otras cosas, ¿no? Por eso se recomienda a las personas que tuvieron alergia severa que se queden en el sitio, un sitio por lo menos 15 minutos a una hora, de manera que sean observados, y hay algunos que le dan anafilaxia tardía, o sea, si tuvieron anafilaxia, probablemente que se queden cerca del centro de salud un poquito más, ¿no? Eh, pero la gran cantidad de personas que es alérgica a ciertos medicamentos, alergia, alergia, etcétera, pueden vacunarse sin problema. Eso, la posibilidad de que tengan una alergia severa son muy, muy bajas. De todas maneras, aquellas personas que sean alérgicas, que tengan dudas y todo, comuníquense con su médico tratante antes de vacunarse y él le dará los detalles. Ok, lo otro es a partir de qué edad puedo recibir la vacuna. Eso es para toda la población, niños, adolescentes, ancianos. Yo creo que vamos a llegar al momento que va a ser para toda la población, pero acuérdate que todas estas investigaciones preliminares que excluyeron a los niños, así como excluyeron a los embarazadas también, y tampoco son, por ejemplo, los pacientes con cáncer, etcétera, no tienen una muestra representativa grande en general a la población general. Inclusive hay algunas vacunas que no probaron bien en más de 70 años, o sea, ese grupo no está tan claro. Pero vamos a llegar probablemente a que también los niños se van a vacunar. Pero en este momento, por no las vacunas de RNA mensajero,
no se recomienda en menores de 16 años para una, en 14 años para otra, y la Sputnik tampoco se recomienda. O sea, no hay experiencia en niños de manera de decir que es seguro ponérselo a los niños. Pero yo creo que se van a ir introduciendo personas cada vez de menos edad para colocárselo a adolescentes tempranos también y a niños. Ok, y si me vacuné, es posible que me dé, si me contagio con el virus, es posible que me dé la COVID, y si me da, será tan grave como si no me hubiese vacunado y es posible que hasta yo fallezca. Bueno, acuérdate que esta vacuna no es 100% efectiva, ¿no? Idealmente debería tener algunas más de 90, pero en el mundo real, tú sabes que estas cosas también varían, Claro. que si la cadena de frío falló en algunos países, etc. Pero si tú te pones la primera dosis, acuérdate que, como te dije, el cuerpo tarda en desarrollar anticuerpos. Tú te puedes enfermar con COVID porque ibas a enfermarte igual porque tu protección de la vacuna todavía no está lista. Y tú tenías la misma exposición antes y puedes tener. O sea que aquellas personas que se vacunen y tienen síntomas de COVID en esa semana, deben ir al médico y hacerse todas sus pruebas de PCR y todo. No porque la vacunación produjo el COVID, sino que tuvieron COVID porque todavía no tienen protección, ¿entiendes? Entonces, sí pueden enfermarse después de la vacunación, igual que cualquier otro, y hay que estar pendiente y acudir al médico si tiene algún síntoma sugestivo de COVID. Ahora, la lógica sería que la infección no debería ser tan grave porque ya ellos tienen una información previa por la vacuna, la primera dosis. Pero Es lo que uno acuérdate, podría sí, pensar. claro, tú estás hablando ya cuando se acerca ya la segunda dosis, que Exactamente. ya es 60% y tal, por supuesto sí, empieza la protección, pero en la primera, segunda semana puede ser que les dé COVID porque todavía no tienen la protección en el nivel adecuado. Okay. Los efectos secundarios de la vacuna, ya tú dijiste Bueno, algunos. los efectos secundarios tienen que ver primero el sitio de la inyección, porque es una inyección intramuscular con una aguja grande, no es una aguja de insulina, y eso puede doler, y puede doler por unos días. Yo me vacuné hace 3 días y todavía me toco y me duele, pero no es un dolor espontáneo, ¿no? Y es normal, una inyección intramuscular. Y hay otros efectos que tienen que ver, efectos de todo el cuerpo, con los primeros 2 o 3 días de la vacuna, y pueden ser dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, ganas de vomitar, escalofrío, fiebre. Y eso puede suceder y es esperable que suceda. Y muchos especialistas dicen que esa es la reacción del cuerpo tuyo que está positivamente respondiendo a la vacuna, ¿entiendes? Pero te puedes tomar algo para esos síntomas y en 2 o 3 días la gran mayoría debería ceder. Si eso no cede, volvemos a la pregunta anterior que me dijiste, que tenemos que ver si no es COVID y no es por la vacuna, sino que tú estás teniendo una infección aguda cuando no estás protegido todavía. Ajá, pero y fíjate, si yo tuve COVID, ¿por qué me tengo que vacunar? Ya, es como, yo puedo pensar que son como que me dio sarampión, ¿para qué me voy a vacunar para el sarampión? Ya yo estoy inmune porque me dio la enfermedad. ¿Por qué si me dio COVID me tengo que vacunar? No debería estar ya inmune porque me dio la enfermedad. Bueno, es una buena pregunta y es una pregunta que hace muchísima gente. Doctor, yo tuve COVID. Primero, ¿es seguro vacunarme? No hay contraindicación si tú tuviste un COVID, inclusive con pruebas de PCR positivo y todo. Si ya pasaste la cuarentena y te sientes bien, no hay ninguna contraindicación para vacunar. Algunos sugieren que esperes 3 meses, porque acuérdate que la infección natural te protege, eso se especula, por lo menos 3 meses, es rara la reinfección. Entonces tú deberías dejarle la vacuna para otra persona que no tiene nada de protección y ahorrar la vacuna. Pero si dejamos eso a un lado, que no vas a ahorrar la vacuna, no tiene ninguna contraindicación, inclusive sugerimos que se vacune, porque no sabemos esa protección que te da la infección natural, de qué magnitud es, cuánto te va a durar, etcétera. Y siempre tener una protección dual, o sea, la protección natural y la protección de la vacuna es recomendable en ese tipo de cosas. Perfecto. Ajá, ya hablamos de si soy alérgico. Ahora sí, otra cosa que se pregunta mucho cuando se van a vacunar es si la persona tuvo Guillain-Barré. Sí, bueno, primero tenemos que decir que Guillain-Barré es una alteración neurológica poco frecuente que da disminución de la fuerza de los miembros inferiores, inclusive es ascendente, se llama parálisis ascendente, y puede llegar inclusive a paralizar los músculos de la caja torácica y necesitar un ventilador y terapia intensiva.
Eso sucede con relativa frecuencia, con muy baja frecuencia, pero todo el tiempo eso te está pasando. Y no está claro, sabes que eso puede ser post-reacción a ciertos virus, etcétera. Y en algunas vacunas en el pasado ha sido asociado al Guillain-Barré, en muy pocos casos, con la vacuna. En este momento, hasta ahorita la información que tenemos, no ha habido o no ha habido muchos casos, yo no he leído muchos de Guillain-Barré post vacuna en estos 8 meses que tenemos la vacuna, ¿no? Ahora, si ya yo tuve Guillain-Barré, yo todavía se recomiendo que seas vacunado, ¿ok? Y deben recibir las vacunas sin problema. O sea, el hecho de que tuviste esa patología no significa que la vacunación va a significar que vas a tener un segundo episodio de Guillain-Barré, porque tiene el mismo riesgo de la población restante, ¿no? Y hablando de parálisis, ¿y qué hay con lo que es la parálisis facial? Esa parálisis facial es una parálisis de Bell, que es una parálisis que hace que la mitad de la cara se te duerma, y mucha gente, para las personas que saben, dicen que cuando han abierto el congelador o algo rápidamente, esas personas que planchan dicen que no pueden abrir el congelador porque se les va a pasmar la cara. Bueno, esa es la parálisis de Bell o parálisis periférica facial. Y también las personas que tuvieron no tienen ninguna contraindicación a colocarse la vacuna. Si tuvieron ese tipo de parálisis facial, que ahorita nos estamos dando cuenta que es una parálisis por el virus de herpes 8, ¿ok? Por eso damos antivirales en parálisis facial periférica. Ajá. Nuevamente, si tengo alguna enfermedad inmune como VIH, ¿puedo vacunarme? ¿Y Sí, debo vacunarme? sí, pues es que esa última palabra, debes vacunarte porque ya tener síndrome o el virus de VIH, eso te da un sistema inmunitario debilitado a otras enfermedades bacterianas, etcétera. Por lo tanto, si te da COVID, podrías tener una severidad un poquito mayor, aunque eso está discutible ahorita, ¿no? Entonces, eh, y volvemos al principio de la entrevista. La experiencia de estas vacunas en VIH no es muy grande. Se especula que deberían vacunarse todos los pacientes. Y esa es la recomendación general. Ahora hay que esperar más información a ver cómo se desarrolla cuando gran cantidad de personas con VIH se vacunen. Nosotros pensamos que todo paciente con VIH que está estable, que está tomando su medicación, etcétera, debería vacunarse con cualquiera de estas, con la RNA mensajero o con las estas de vectores virales. Y si el paciente, la persona es diabética, tiene hipertensión arterial, problemas cardíacos, pulmonares crónicos, ¿puede Bueno, vacunarse? esas son las patologías que te exponen a tener COVID más severo y complicarse. Por lo tanto, esos son como la edad avanzada. Esos son factores de riesgo y es en esos pacientes que tienen prioridad la vacunación. Ok, y fíjate, si otra cosa que se manejó mucho en los medios es con respecto a la COVID y la influenza. Ahora, si me vacuné para la influenza, ¿puedo vacunarme después para COVID? Sí, sí puedes vacunarse. Las autoridades, como el Centro de Control de Infecciones de Norteamérica, etcétera, sugieren que las separes un poco, por lo menos 2 semanas, ¿no? Que no sea simultáneo. Aunque inclusive si inadvertidamente se ponen simultáneos no debería pasar nada, porque no son virus vivos, etcétera, que eso es lo que está realmente contraindicado, una vacunación dual con dos virus, dos agentes vivos. Entonces no debería pasar nada, pero ellos todavía dicen que por los efectos secundarios de una u otra vacuna separen un poco 10 a 14 días las dos vacunaciones, pero sí se puede vacunar. O sea que lo recomendable es que no se vacune al mismo tiempo, se haga dos inmunizaciones, dos vacunas, la del COVID y otra que no se haga al mismo tiempo, que se Esto es lo que espere, están recomendando las autoridades. que haya un lapso de tiempo, que es 2 semanas. Sí. Ahora, ¿puedo vacunarme si tengo los síntomas de la influenza? No tengo los del COVID. Sí, bueno, primero que tienes que hacer un diagnóstico de que realmente tienes influenza y no tienes COVID, ¿no? Y si estoy Eh, resfriado, y eso es lo primero. Pero igual, si tienes síntomas de influenza, no sería recomendable hacer una vacunación que también te va a hacer sentir peor, ¿entiendes? Y no vas a poder diferenciar de uno del otro. Porque acuérdate que la influenza, bueno, el resfriado común es otra cosa, pero la influenza se puede complicar igual el pulmón. Entonces, no vas a añadir algo, sino
en el momento. Una vez que ya te recuperes de la infección aguda, que ya te sientas mejor, etcétera, y haya pasado de nuevo 10 a 14 días, te puedes proceder sin problema. Ok, fíjate, ahora lo siguiente, que es otra cosa que los antivacunas y los angustiadores de oficio entonces empiezan digamos, a expander esa matriz de opinión. ¿Por qué si yo me vacuné, pasaron 2 semanas, me puse mis 2 dosis, por qué tengo que seguir usando tapabocas, guardando distanciamiento social, lavándome las manos? ¿Por qué si ya estoy inmune? No entiendo. Esa es la segunda pregunta que más hacen. Doctor, me pongo la vacuna si me tengo que quitar este tapaboca, porque si no, ¿para qué? Bueno, Claro. lo que pasa es que, y eso está en investigación actualmente, la vacunación no te garantiza que no seas portador de la enfermedad. O sea, que no seas un vehículo que tú no lo vas a sufrir en forma grave, etcétera, pero que sí la transmita a los que te rodean. Entonces, por eso la responsabilidad de colocarse el tapaboca, para no, si tú tienes ese virus en tu mucosa que no te está produciendo enfermedad, pero puedes transmitir, eso es lo que no se tiene claro, se recomienda no solo el tapaboca, seguir utilizando las medidas de distanciamiento, evitar, como tú lo sabes, aglomeraciones, preferir los espacios abiertos, todo eso. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Bueno, eso veremos cuando ya la población se vaya conociendo mejor cuál es el estatus del vacunado en relación a la transmisibilidad, puede transmitir o no puede. Cuando tengamos eso más claro y la población, más población esté vacunada, probablemente no vamos a quitar los tapabocas. Pero no pareciera que esto va a ser a corto plazo. Ajá. Y si yo me vacuné, estoy usando mi tapaboca, perfecto, mi distanciamiento, pero resulta que hablé con un familiar, el vecino, y después el vecino me llama y me dice, oye, Alejandro, ten cuidado porque resulta que me diagnosticaron con COVID. ¿Debo yo entonces recluirme y hacer una cuarentena? Bueno, si tú revisas los lineamientos otra vez de estas instituciones en relación a las vacunas RNA mensajero en Estados Unidos, que es donde más han estudiado las vacunas RNA mensajero, ellos dicen que si tú tuviste la vacuna, o sea, si estás a 1 o 2 semanas después de la segunda dosis y tú tienes contacto con alguien que sabe que es COVID positivo, tú no tienes que guardar cuarentena. Eso también es un descanso para la gente. Ok, por lo menos no me vas a poner 14 días después de que yo tengo anticuerpos a estar guardando cuarentena. Y eso todavía, eso está en pleno desarrollo, ¿no? Porque, te repito, tú podrías de repente exponerte a alguien que tiene y tener COVID, el virus en tu mucosa, y no lo sufres tú, pero lo transmites. Y eso es lo que falta por aclarar en las próximas semanas y meses. ¿Bien? Ok, ahora fíjate, sabemos que es útil la vacuna para mí, para ti, para el que se la ponga de manera personal ahora. Pero ¿qué utilidad tiene para poder acabar con esta pandemia? Bueno, muchos dicen que sin la vacuna no vamos a poder acabar a mediano plazo con la pandemia, porque la inmunidad natural va a ser muy lenta y con una gran cantidad de muertes. Cuando te digo lenta es varios años, no es 1 año, 2 años, puede ser 3, 4 años, dependiendo del país que acate o no acate las medidas de salud pública. Entonces, alcanzar la inmunidad de grupo, o sea, la gran cantidad de personal, de población inmune, la infección natural no te la va a dar sola. Entonces, es una combinación de vacuna con infección natural. Por eso es que es tan importante que nosotros lleguemos rápidamente a un 70-80%, o por lo menos a un 60-70%, que es más o menos si el virus transmisible ahorita de 2, el RO, que es la transmisión, o sea, una persona puede transmitir a 2.4 personas. Si esto es así, deberíamos alcanzar más o menos un 70% de población vacunada. Si las variantes estas nos suben, son más transmisibles, nos suben a 3 o 4, probablemente va a ser más, 80-90% vamos a necesitar de la vacunación. Pero fíjate la gran cantidad, si tenemos 28 millones, ¿cuánto es 70%? Son más de 15 millones de personas. Imagínate si ahorita solo trajeron 100.000 vacunas, ¿cuánto nos va a tocar, aún teniendo varias vacunas? ¿Cómo va a ser la logística de nuestro país para tener esa cantidad de personas vacunadas? No es fácil, ¿no? Claro, pero todavía estarían los jóvenes y los niños como transportadores y dispersores del virus, porque ellos no van a Claro, recibir porque vacuna. mientras no se apruebe, por eso que yo pienso que la vacunación va a bajarse el nivel de edad para la vacunación.
porque tienes razón. Ok, ahora, ¿es obligatorio vacunarse? No, no, en ninguna parte del mundo prácticamente es directamente, o sea, no es obligatorio, pero te ponen condicionamientos que termina casi Por obligado. supuesto, Por ejemplo, si a ti te dicen que tú tienes que tener un pasaporte de vacuna, o sea, algo para viajar, a ver a tu familia, es casi una obligación, te por están, supuesto. si tú, por ejemplo, trabajas en una compañía y la compañía dice que van a vacunar a todos y tú no tienes que vacunar, probablemente tú tengas problemas con recursos humanos de esa compañía. Bueno, y así son varios ejemplos que no es una obligación, pero vas a sentirte como presionado para hacerlo. Claro, no, es que además, por ejemplo, vas a comprar un pasaje de repente y te quieres ir para Francia a visitar un hijo tuyo que está allá y de repente el país, el gobierno francés dice, mira, tiene que mostrarme su tarjeta de vacunación de COVID, si no, no entra. Claro. Como El problema que antiguamente pasaba con otras enfermedades, que uno le sí, pedía fiebre amarilla. exactamente. Pero fíjate, hay una cosa, acabas de tocar un punto interesantísimo. Yo le hice un examen a una persona, a una muchacha joven que va a hacer un posgrado en los Estados Unidos, y le dijeron que uno de los requisitos era la vacuna, pero cuando yo dijo que se podía poner la vacuna Sputnik, eso la dijo que no, que la Sputnik no la aceptaban en Estados Unidos. Entonces esta muchacha, imagínate, tiene que llegar, ponérsela al ingreso de donde pueda, el país que pueda, pero si llega a los Estados Unidos, y tiene que esperar, entonces no sé va a ser la universidad que le va a decir cuánto tiempo tiene, puede empezar clase con la vacuna. Entonces, eso es un tema que es difícil. Hay países que no van a aceptar las vacunas de otros países, sobre todo si hay diferencias geopolíticas. Rusia tampoco va a aceptar las vacunas de Moderna y la otra, y los chinos, ¿no? ¿Quién sabe qué? Entonces eso va a ser un problema para el desplazamiento. Si dan un pasaporte de inmunitario con vacuna, vamos a tener problemas también, ¿no? Porque me Claro, van a exigir que yo tenga la vacuna y no la voy a tener en el pero país de origen. Sí. imagínate nada más. Pasó esto, ¿no? Hay el requisito de la vacuna. Entonces yo quiero voy a celebrar mis 65 años, pues, y quiero hacer un viaje, oye, un viaje extraordinario, que no se me olvide más nunca, y quiero ir a conocer la muralla china, y quiero ir a conocer el Kremlin, pero tengo la vacuna de Pfizer. Entonces que me tengo que poner la Sputnik y me tengo que poner la China, además de esas dos para poder viajar, porque no aceptan en esos países. Sí, yo no sé qué va a pasar, porque todo eso sí no sé qué van a hacer esos países con las vacunas occidentales, pero te estoy hablando del cuento reciente de que no le permitían la Sputnik en No, Estados Unidos no. para empezar la universidad. Y Entonces, eso va a ser recíproco, Santiago, porque si los norteamericanos no aceptan la Sputnik, entonces los rusos no van a aceptar, no van a aceptar la de Pfizer, pues. Sabes que todo eso en política es recíproco. Bueno, eso es un punto bien álgido y eso se toma casi que un programa completo. Mira, ¿es efectiva la vacuna contra las nuevas variantes? Ese es otro punto que ha tomado la gente que están contra las vacunas y los angustiadores de oficio con esa sí. cepa que salió en Inglaterra y otra que salió por allá en África, creo que fue. Entonces, metiéndole miedo a la gente, bueno, pero ¿para qué te vas a vacunar? Si cada vez que salga una cepa nueva, esa vacuna entonces no es efectiva. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, fíjate, vamos a ser positivos en este aspecto. Hay una preocupación de los investigadores que es verdadera, que es que sí, la proteína de espiga que te dije muta en muchos sitios. La persona que tenga anticuerpos con esa proteína de espiga anterior, que no estaba mutado, no va a reconocer esta nueva proteína de espiga y va a burlar tanto la inmunidad natural, o sea, la que tuviste sin vacuna, como con la vacuna. Pero las noticias de los investigadores esperanzadores es que tiene que haber muchas mutaciones en esa espiga. Si hay algunas mutaciones, todavía vas a tener anticuerpos contra ciertas formas de esa espiga, o sea que la protección, en el peor de los casos, parcial, te va a ayudar a no tener las formas severas, a no tener unas formas más graves, entrada de terapia intensiva y tal vez a transmitir menos la enfermedad, etc. Entonces, mientras sabemos qué es lo que va a pasar con las variantes, la vacuna ayuda y es bueno ponerse la vacuna ahorita, no vamos a estar esperando la última vacuna con la modificación, etcétera. Probablemente vamos a necesitar, si esto sucede, un refuerzo después de meses a las dos dosis que tuvimos, ¿entiendes? Con la nueva formulación para las variantes. O sea, todavía no se sabe qué va a pasar. Como el caso de la influenza.
Sí. Es posible que cada año, después que revisen, hagan un screening de todas las mutaciones, digan, bueno, vamos a hacer una nueva vacuna para cubrir esas modificaciones. Claro. Si el virus queda endémico, como tú sabes que ya están hablando que este virus puede quedar como la influencia endémico entre nosotros, no hay duda que tú vas a recibir un shot, una inyección anual de influenza y junto probablemente la misma inyección, una de coronavirus, ¿no? Y otra, y es la última pregunta, pero también es una pregunta que usan mucho los angustiadores. ¿Cómo es posible que esta vacuna se haya hecho tan rápido? Bueno, porque, bueno, primero un esfuerzo enorme porque había mucho dinero, sabes que el mundo de vacunas necesita mucho dinero, ese es el primer paso, y se abocaron 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, a la producción. Ya había tecnología previa que iba muy lento y simplemente esto se pusieron todos, se enfocaron todos en esto para hacerlo en tiempo récord. Pero es verdad que se hizo en tiempo récord, pero no se obviaron los pasos que pide los organismos reguladores para decir que es segura y efectiva. Acuérdate que hay dos cosas que tiene que tener una vacuna. Primero, que sea efectiva, o sea, que haga esa respuesta inmunitaria como la está mostrando, de un alto porcentaje, y después que no te produzca unos efectos que te pueden afectar en forma crónica, ¿no? Entonces, aparentemente, en tiempo récord lograron estas dos cosas. Y esto es un gran avance de la medicina. Esto es histórico lo que está pasando. Bueno, ya la pandemia del siglo XXI la vamos a recordar como la gripe española, pero en la gripe española no hubo este despliegue mundial de cooperación, de tecnología que ha habido en esa pandemia del siglo XXI. Sí, bueno, fíjate que hay otra cosa, ya había investigaciones previas sobre el SARS y el MERS Sí. que ayudaron en esta investigación. O sea, ya había Sí. estudios Y previos ébola. claro, de virus que eran familiares de estos, primos de este. Entonces ya había algo que iba corriendo, una investigación que ya iba corriendo sobre esto. Pues. Eso es Sí. importante saberlo, ¿no? Entonces, y a otra cosa, entonces yo veía que si el presidente o el expresidente de una farmacéutica dijo, la última vacuna que se hizo más rápido fue la vacuna, no me recuerdo cuál fue, Parotiditis. parotiditis, que fue, pero digo, 4 bueno, años. pero es que en la medida que pase el tiempo, va a ser mucho más rápido la producción de vacunas porque la tecnología tiene que, dentro de 100 años, a lo mejor las vacunas se hacen de un día para otro. Eso te va a Claro. sorprender. En la medida que la ciencia va avanzando, todo es mucho más rápido. ¿Cómo se hacía antes un diagnóstico de un hematoma intracerebral con radiografía? No tenías tomografía. Entonces, ¿qué vas a decir? Ahora se hace mucho más rápido y en el futuro se hará más rápido todavía y se hará más rápido todavía todo. Pues. Y este desarrollo va a servir para las infecciones de no COVID, para otras afecciones que Claro. van a tratar estas tecnologías modernas. Y además va a servir para el tratamiento hasta del cáncer, creo yo, este tipo de tecnologías que se han desarrollado e investigado tanto para el coronavirus. Mira, una última pregunta. Porque otra cosa que está diciendo la gente, ¿es posible que tú puedas introducir un chip dentro De Gates. de los ingredientes de la vacuna? Porque los antivacunas también dicen que entonces la vacuna lleva escondido un chip con el cual, tú sabes, el, el, Mira, te van a Alejandro, controlar. Pues. qué bueno que terminaste con esto, porque yo voy a empatar con el movimiento antivacunas. Es increíble cuando tú haces encuestas en estos países del primer mundo, en países de un 30-60% de la gente no quiere vacunarse. Y tú dices, bueno, pero si has recibido la información, etcétera, porque hay una preocupación si vacunarse o no, y nadie quiere vacunarse de primero, sino ver que pasen 6 meses, un año. Eso retrasa la vacunación, imagínate. Entonces, la vacuna realmente es segura, pero es increíble cómo manejan los grupos antivacunas en las redes sociales todos los días y en forma a veces exitosa, de manera de que hubo un efecto secundario y bueno, y eso lo ponen en todas las redes sociales como que no se vacunen porque un señor le dio un efecto secundario. Y no saben la cantidad de enfermos graves, saturación de hospitales, terapia intensiva y muerte, puedes hacer en riesgo o beneficio de eso. Así que el mensaje, cuando los movimientos de vacunas van a ser mucho más efectivos para llegar a nosotros, a las redes sociales, eso está probado. Y esta conversación entre nosotros tiene menos impacto que los grupos antivacunas muchas veces. Es así. Entonces, la idea es
recurrir a estos centros de información, a estas instituciones para ver si eso es verdad o mentira. Y no oír que si fulanito le dio esto, anecdóticamente le dio esto, porque probablemente muchas de estas reacciones no tienen relación con la vacuna, porque acuérdate que las patologías siguen sucediendo y a veces coinciden con la Sí. colocación de vacunas. Y no necesariamente fue causa-efecto, pero los grupos antivacunas rápidamente se la achacan a la vacuna. Entonces, la gran conclusión es debemos vacunarnos cuando tengamos oportunidad de vacunarnos. Es bastante segura, es bastante efectiva y nosotros podemos probablemente evitar una muerte, una enfermedad severa de muchos de estos amigos y conocidos que han fallecido, que si hubiéramos vacunado meses antes, probablemente no hubieran fallecido. Bueno, y yo te puedo decir una cosa, Santiago, aquí se hace un control, es voluntario, por supuesto, tú escaneas un código, ¿cómo se llama? El código SQ, QR. el QR, y lo envías al CDC. Y ellos todos los días te preguntan, te hacen una encuesta corta sobre Exactamente. todos los síntomas que tú tienes, si los tienes o no, cómo te sientes, tienes esto, tienes aquello. O sea, ellos están haciendo una base de datos para recopilar todo lo que son los efectos Sí, secundarios. Y están monitorizando, claro, voluntariamente el que quiera entrar en esa página y te mandan diariamente las preguntas y el cuestionario hasta creo que 5, 6, 7 días después para saber qué es lo que está pasando. Incluso del centro de vacunación también te preguntan los primeros 2 días y entonces ellos van haciendo una base de datos sí. sobre eso, ¿no? Ahora, fíjate, te voy a decir, yo leí hace poco eh, hay que buscarlo, pero es una encuesta que hizo la Deutsche Welle, que es la principal televisora alemana, hizo una encuesta en varios países, 35.000 personas, creo que fue el número total en varios países, sobre quién quería ponerse la vacuna o no. Claro, hubo varios grupos. Sí, fuertemente quiero ponerme la vacuna. Bueno, yo me la pondría, tengo dudas, pero me la pondría tal. Al final, los que ciertamente, digamos, la base dura, pues que no quería ponerse la vacuna y no se la pondría, 6%. Sí, Entonces, sí hay un grupo dudoso grande. pero no estamos tan lejos no estamos perdiendo la batalla. Porque si tú te metes en esa encuesta, te vas dando cuenta de que sí, ciertamente hay gente que tiene dudas, pero que al final no es ese grupo duro que dice, no, yo definitivamente no me vacuno. Sí. Así que no hay que perder la esperanza. Bueno, Santiago, no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia aquí en Medicina y Algo Más Podcast. Y bueno, quedas invitado para una nueva ocasión. Ya hablaremos de otros temas que no sea COVID, esperemos. Como no, bueno, siempre te digo cuando termino que nosotros estamos publicando en el Instagram de DR Doctor SBACCI, o sea, Santiago Bachi, y ahí publicamos permanentemente también en el Instagram de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hay mucha información actualizada permanentemente que pueden revisar. Y todo lo que reciban por WhatsApp o por Facebook y todo, siempre busquen a ver si se repite en estos sitios de información en vez de estar regando cosas que probablemente no son verdad. Perfecto. Bueno, Santiago, un De acuerdo. abrazo y estamos en Buenas contacto. noches. Chao. Chao.